Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión del curso. El día de hoy vamos a tocar el tema correspondiente a redes neuronales. Es un tema un poco más denso de lo usual, así que vamos a tocarlo en 7 capítulos. Un primer capítulo introductorio, donde vamos a entender un poco o intentar entender un poco cómo funciona el cerebro humano o un animal en general, basándonos en cómo normalmente aprenden las personas y cómo es que el cerebro trata de justamente llegar a este nivel de aprendizaje. Luego vamos a ver dos modelos o dos esquemas de modelos que en su momento fueron la base para este concepto de red neuronal, que son el esquema Perceptron y el esquema Adaline. Y luego vamos a ver ya la parte más importante de cómo es que una red neuronal aprende y optimiza sus parámetros, que es el algoritmo de retropropagación o backpropagation. Luego vamos a entender un poco cómo es que se optimiza o se refina el desempeño de una red neuronal. Digamos, estos capítulos ya son un poco más opcionales. Y luego vamos a ver variantes de redes neuronales, ¿no? ¿Qué otras alternativas o qué otras formas hay? Si alguien quiere curiosear un poco más de un punto de vista más académico, si quieren averiguar un poco más sobre el tema, acá les voy a hablar un poco más sobre eso. Y bueno, siempre nuestros clásicos ejemplos en RStudio. Entonces vamos a comenzar entendiendo un poco, o tratando de entender, cómo es que funciona el cerebro humano, el cerebro de un animal en general. Si yo les coloco estas imágenes, por ejemplo, y les digo qué son o qué representan, ustedes sin necesidad de tener estos objetos en la mano y olerlos y verlos, palparlos, saborearlos, ustedes van a poder no darse cuenta de que representan tres tipos de frutas diferentes: plátanos, manzanas y una piña. Y probablemente incluso lo asocien al sabor que tengan estas frutas y van a recordar si les gusta o no les gusta determinada fruta. ¿Cómo hacen eso? ¿O cómo su cerebro hace eso sin necesidad de tener el objeto? Bueno, básicamente desde que son pequeños y sus padres o cuidadores empezaron a alimentarlos, empezaron a probar diferentes cosas: vegetales, carne, pollo, cereales, y en algún momento les dieron a probar fruta. Algunas frutas les gustaron más que otras, algunos de ustedes tienen una fruta favorita, una fruta que detesta. En algún momento alguno de ustedes comió el corazón de la piña y le picó y nunca más quiso comer piña. A otros les gustó, pero aprendieron a reconocer las frutas, aprendieron a darse cuenta que cierta forma en particular de fruta probablemente está asociada a lo que ustedes empezaron a llamar plátano. Cuando eran pequeños veían de que ciertas formas de fruta con algunas, ¿no?, cositas que hincaban y cierto color y cierto sabor era piña. Y ustedes sabían que era piña y empezaron a aprender la palabra piña y asociarlo con esto, y lo mismo con el caso de manzana. Si les coloco estas imágenes y les pregunto quiénes son, también no tienen por qué estar, ¿no?, detalladas las imágenes, no tienen por qué estar exactamente igual a como debería, entre comillas, ni quitarle los efectos artísticos. Ustedes pueden reconocer quiénes son estos dos. ¿Por qué? También porque han visto probablemente muchas veces estas imágenes, este jugador, este personaje, y los reconocen en cualquier digamos, ámbito. No tienen por qué tener la imagen perfecta, simplemente sabiendo ciertas características, ustedes ya saben quiénes son, ya han aprendido quiénes son y ya los pueden identificar en cualquier ¿no?, circunstancia. Yendo a casos un poquito más concretos, digamos, si yo les comparto la imagen de la izquierda, ¿no?, de arriba, ustedes se van a dar cuenta que son números manuscritos. Cada uno obviamente está, ¿no?, dibujado de una forma diferente porque son personas diferentes las que los han escrito. Pero ustedes pueden identificar a qué dígito corresponde cada uno. No tienen que tener una fuente perfecta Arial Times New Roman, sino ustedes pueden saber de que, ya, si tiene estas curvitas y se cierra es un 6, si es algo más básico como palitos es un 1, si tiene estos dos giros es un 3, etcétera, etcétera. Porque cuando han aprendido a dibujar o a escribir números, han aprendido cómo se hacen y han aprendido cómo identificarlos y cómo leerlos. Saben reconocer ciertas características importantes para poder saber a qué corresponde cada uno. En este caso la derecha. En algún momento cuando han sido niños, ustedes, primos, hermanos que tengan, alguien ha metido la pata y ha tocado algo caliente que no debería. La hornilla, una tetera, lo que sea. Y le ha dolido en el alma, le ha quedado roja su mano, pero se ha acordado de ese momento un poco traumático, y cada vez que se sirve algo caliente sabe que no tiene que coger lo que no corresponde o lo que no debe.
Su cerebro ha aprendido de esto, ha identificado esto como un error y sabe que no tiene que hacerlo. Tiene la capacidad de discernir qué cosa está mal y qué cosa no debería hacer, qué comportamiento no debería repetir y qué cosas sí debería repetir, por experiencia. No sé cuántos de ustedes manejan, pero cuando han aprendido a manejar o los que están aprendiendo a manejar, una de las cosas más complicadas es estacionar en paralelo. Y para eso te dan tus tips, ¿no? No sé, pues, pon tu carro, ponlo adelante del que va a estar frente a ti, alinea tu retrovisor, tu espejo de la izquierda con la puerta, asegúrate que la placa del de atrás esté en la mitad de tu retrovisor y un montón de indicaciones. Se han memorizado esas indicaciones y así se han aprendido a estacionar y así han dado su examen de manejo, así han sacado su brevete y así han manejado probablemente los primeros meses. Y ya conforme pasa el tiempo, sin darse cuenta, probablemente han desaprendido ese método y se han adaptado más a su propio vehículo, se guían ya con su propio vehículo o de repente si tienen un carro, camioneta más nuevo ya usan la propia cámara, ¿no? Del carro para guiarse o el clásico señor que está en la vereda dándote indicaciones, ¿no? Atrás, atrás, adelante, entra, entra, tranquilo, tranquilo. De todas formas ustedes han adaptado la forma de aprender, nadie ya cuando han empezado a manejar, ¿no? Nadie les ha dicho o nadie les recuerda todos los días los pasos para estacionarse. No es que ustedes abran su celular y busquen en Google cómo estacionarse cada vez que lo requieran, espero que no. Pero ya ustedes han encontrado el truco para hacerlo. Ustedes se han dado cuenta de cuáles son los pasos o qué tienen que enlazar con qué para solucionar este problema de acá. Bueno, así es como funciona nuestro cerebro. Trata de reconocer patrones y aprender de esos patrones, trata de reconocer ciertas características en común que se van repitiendo para aplicarlas no siempre en el mismo escenario, pero probablemente en un escenario parecido. Saben aprender de los errores y saben también reaprender o desaprender, si ver el término, algunas cosas para adaptarse a cambios en el tiempo. Y ahí en un punto de vista más biológico, se estima que, ¿no?, la célula principal, las neuronas en el cerebro humano son más de 10 elevado a la 11, es un montón. Y que cada una de ellas tiene aproximadamente unas 1000 conexiones con las neuronas siguientes, ¿no? Es una red de las neuronas las que terminan en realidad siendo la parte principal de nuestro cerebro. El objetivo principal es tener la capacidad de desarrollar operaciones de síntesis y procesar información para que pueda funcionar nuestro cuerpo en general. Y ahora a un punto de vista un poquito más detallado, la neurona se puede dividir en dos grandes pedazos, ¿no? Una primera parte que es el cuerpo propio de la neurona, donde podemos identificar el núcleo de cualquier neurona, y estas ramificaciones que se llaman dendritas, que básicamente nos sirve o le sirve a la neurona para recibir los impulsos que le mande otra neurona que está conectada, ¿no? Las neuronas siempre funcionan por impulsos. O sea, va a haber una neurona que me va a mandar un impulso, yo la voy a recibir a través de mis dendritas, la voy a procesar y el resultado de ese impulso va a ser transmitido a través de todo este tramo de acá que se llama axón, que es la prolongación de la neurona, que va a conducir este impulso a la siguiente neurona. ¿Cómo conduce el impulso a la siguiente neurona? Bueno, primero a través de la mielina. La mielina es esta estructura laminar que lo que hace es que este impulso viaje rápidamente, ¿okay?, para que no se pierda en el camino. Dentro de esta mielina tenemos, por ejemplo, las células de Schwann, que son aislantes para evitar de que el impulso pierda intensidad, ¿no?, que no se pierda información. Y el nodo Ranvier, que lo que va a ayudar es que el impulso sea transmitido rápido, sin perder información, pero que tampoco cambie en el camino, ¿no?, que no haya que tratar de que haya baja posibilidad de error. Pasa el impulso por toda esta colita y cómo se transmite a la siguiente neurona a través de lo que se llama terminal axónica, que también son estas ramificaciones, pero de salida para enviar el impulso a la siguiente neurona. La siguiente neurona, que estaría acá a la derecha, va a recibirlo a través de sus respectivas dendritas. ¿Okay? Ya yendo, digamos, al detalle del zoom de cómo es que esta neurona va a comunicar el impulso a la siguiente neurona, tenemos esto acá. No vamos a rayarnos, contarnos tantos términos, simplemente vamos a tener en cuenta esto. Yo tengo la neurona que está emitiendo el impulso, que vamos a llamar neurona presináptica. Y tengo la neurona acá abajo que está recibiendo el impulso, que vamos a llamar receptora o postsináptica. En el medio no se tocan, ¿okay? No es que estén físicamente unidas, sino que hay lo que se llama espacio sináptico. Y acá hay diferentes elementos
Vamos a ver un poquito la terminología, pero básicamente la neurona lo que va a hacer es emitir, ¿no? Se va a liberar un neurotransmisor a través de este espacio sináptico que va a ser recibido por las dendritas de esta célula de acá. Esta emisión es finalmente un impulso eléctrico, ¿ya? Un impulso eléctrico que va a cambiar la polaridad de esta membrana, o la va a hacer, digamos, más negativa, más positiva, dependiendo de la magnitud del impulso. Este impulso o este envío de impulso eléctrico se llama potencial postsináptico o PSP, ¿ya? Este PSP puede depolarizar o hiperpolarizar la membrana. ¿Qué significa? Puede hacer de que la siguiente neurona esté más activa o ponerla en reposo. Se llama PSP excitatorio o inhibitorio. Obviamente una neurona no solamente va a recibir impulso de una neurona, sino va a recibir impulso de las miles de neuronas que tiene conectadas. Este conjunto de PSP, ¿no? Van a sumarse, van a agregarse y al final van a generar un impulso resultante. No todas en el mismo tiempo, obviamente, pero lógicamente podemos asumir de que todas se van a juntar y va a haber un resultado final consolidado, digamos así. Si esta señal consolidada, este PSP conjunto, ¿no?, supera cierto umbral de la neurona, como haciendo puerta de control de la neurona, se dice que la neurona ha sido, ¿no?, activada o excitada. Entonces ese impulso resultante va a viajar a través del axón a la siguiente neurona. Y nuevamente se va a repetir el proceso de la siguiente, la siguiente, la siguiente. Este impulso entonces va a ir viajando a través de las diferentes conexiones de neuronas. Si se consolida y supera cierto umbral, esa señal va a ser transmitida a la siguiente célula. ¿Ok? Haciendo un resumen, las señales se transmiten neuronas por el potencial de acción, por el diferencial de esta polarización. Cuando un potencial de acción afecta a otra neurona, se genera este potencial postsináptico, que puede ser excitatorio o inhibitorio. Y finalmente, si la sumatoria o el PSP conjunto de todas las miles de neuronas que están conectadas con nuestra neurona excede cierto umbral, entonces se va a propagar una acción a través de las siguientes neuronas. ¿Ok? Obviamente en el camino, con el deterioro del tiempo, ¿no?, de nuestro cerebro, pueden haber algunas fallas en las neuronas. De repente la señal no se transmite bien, no se consolida bien, falla un poco este espacio sináptico, y por eso hay ciertas enfermedades degenerativas mentales. Puede haber una sobreexcitación o se va en exceso el lado del reposo y algo falla en nuestros cerebros, pero la, la teoría o la idea del funcionamiento se basa en lo que yo les he resumido bastante rápido. Por otro lado, ¿qué es lo que trata de hacer la red neuronal artificial? Es un sistema de aprendizaje, procesamiento automático, que intenta replicar eso, intenta representar esto de acá, ¿no? Es ANN, Artificial Neural Networks, intenta representar el esquema que hemos trabajado. Contando un poco de historia, comenzó en los años 40 o 50 con algunas ideas iniciales de personas que en realidad tenían conocimientos de neurobiología. Hubo un nivel de madurez en los años 60, donde se desarrollaron los modelos más importantes de Perceptron y de Adaline, que son los que vamos a ver nosotros. En los años 70 hubo una innovación en cómo aprender, cómo hacer que aprendan las redes neuronales, básicamente el algoritmo de backpropagation o retropropagación, y se empezó a utilizar en problemas complejos como interpretación de caracteres, ¿no?, escritos. Hubo un estancamiento porque no había necesariamente el potencial, ¿no?, el fierro necesario en computación para poder llevar a cabo lo que teóricamente podía ser una red neuronal. Pero ya en los 90 hubo un resurgimiento con programas de computación ya más especializados, y en los últimos años ya hay aplicaciones de todo tipo. Casi todos las grandes empresas que nos dan servicios o productos usan redes neuronales de algún tipo. Ustedes han visto también hace un par de años el boom de la inteligencia artificial generativa, que básicamente es un tipo de red neuronal, y en general se usan las redes neuronales artificiales para aplicaciones ya de resolución de problemas complejos y casos reales, ya no casos teóricos o ejercicios. Entonces, luego de esta introducción, un poquito para entender o refrescar, si es que ya tenían una idea, ¿no?, de cómo aprende un ser humano, cómo, de una forma muy rápida obviamente, ¿no?, cómo funciona una neurona y cómo se conectan las neuronas entre sí y cómo se comunican.
y un poquito de historia de la red neuronal artificial, ahora sí vamos a comenzar con el primer esquema que nos va a permitir adentrarnos en este mundo, que es el perceptron.